Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy te voy a hablar de ayuno, porque hubo un tiempo no tan lejano en el que comer durante temporadas determinadas no era una estrategia tan solo para bajar de peso, ni un truco, era casi una ofrenda. En casi todas las culturas y cosmovisiones el ayuno ocupó un lugar sagrado. Se practicaba como entrega, como austeridad voluntaria, como un acto de purificación del cuerpo, también purificación del espíritu, y como efecto secundario terminaba trayendo salud, claridad, longevidad, conexión con otros planos muchas veces. Hoy, en cambio, hemos reducido por completo el ayuno a una casilla más dentro de la cultura de las dietas. Hemos perdido los rituales, nos hemos quedado solo con ese conteo de las horas, que si ayuno intermitente, ¿verdad? Que si tienes que ayunar estas horas, las otras. Bueno, pues hoy quiero devolverle al ayuno su dimensión completa. ¿De dónde viene? ¿Qué significaba? ¿Cómo se practica hoy? ¿Qué es? Bueno, y te lo digo desde la experiencia, porque yo misma lo he practicado y tengo la experiencia de 31 años haciendo ayunos. Vamos. Corazones coradí, unidos en el presente, vida consciente. Corazones coradí, corazones Y vamos a coradí. empezar por el ayuno y por la inedia. Dos palabras, ¿verdad? Estás con Luisa Atanor, como siempre, y venga, comenzamos con esas dos palabras que a lo mejor habrás oído por ahí y no significan lo mismo. Ayuno y inedia no son lo mismo. La raíz de la palabra ayunar viene del latín iei unium, bueno, que significa en ayunas, estómago vacío significa. Esa misma raíz latina nos dejó en español la palabra yeyuno, por ejemplo. La parte del intestino delgado que, según los anatomistas en la antigüedad, solo siempre la encontraban vacía, sola, vacía, en las disecciones que ellos hacían. Ayunar etimológicamente es sostener ese vacío. Un estómago vacío, sí, pero durante un tiempo acotado, con un principio y con un final. Eso es ayunar. Inedia viene de otra raíz latina también. Por un lado tenemos in, partícula negativa, más edere, comer. El mismo verbo del que derivan palabras como edible o comestible. Inedia significa literalmente no comer. Pero a diferencia del ayuno, no describe una práctica temporal con un principio y un final, sino que se presenta como permanente, como indefinido, sin principio ni fin, alguien que ya no necesita comer nunca más. Por lo tanto, el ayuno es un acto que empieza y que termina. Bien, tiene un propósito, una purificación, una disciplina para la salud, para la conexión espiritual. Inedia, tal y como la presentan quienes dicen practicarla, no es un acto, sino una condición. La idea de haber trascendido por completo en la necesidad de alimento y en sus versiones más extremas también la de agua, con esos ayunos secos. Y además sostenida indefinidamente en el tiempo. Bueno, ya conoces un poquito mejor esa diferencia. Pónmelo en comentarios. ¿Te interesa este tema? ¿Has practicado ayunos? Seguimos adelante, porque yo, como siempre, te traigo diferentes términos que siempre nos rodea un montón de información. Lo escuchamos por aquí, lo escuchas luego por allá, y hay que definirlo bien si te interesa el tema para poder practicar. Y ahora vamos a hablar de
pránicos, autónomos y respiracionistas. Tres corrientes que conviene que distingamos, ¿verdad? Por un lado, respiracionismo. Pues viene de ese verbo respirar, que viene de respirare. Bien. ¿Qué significa soplar o exhalar aire? De la misma raíz latina, expirare. Heredamos también palabras como espíritu o como inspirar, inspiración, porque el mundo antiguo el aliento y el espíritu se entendían como una misma cosa en el mundo antiguo. Al añadir también el sufijo ismo, que en español señala una doctrina, un movimiento o una corriente de pensamiento, obtenemos respiracionismo, literalmente la doctrina de vivir del aire, de la respiración. En inglés lo vas a poder encontrar como breatharianism, de la palabra bre, que significa aliento. Bueno, no sé si lo... mi pronunciación. Pero bueno, yo ahí te dejo la información. Respiracionismo. El referente moderno más conocido de esta corriente y la que más proyectó esta corriente es Jas Mugen, nombre espiritual de la australiana Ellen Greer. Ella popularizó en los años 90 el llamado proceso de 21 días, presentado como un método para dejar de necesitar la comida. Vas a poder encontrar mucho sobre este tema del respiracionismo, sobre el Hasmugen, bueno, qué pasó, qué no pasó, cómo reaccionaba la gente, en fin, fue como un primer movimiento en el mundo moderno, porque vamos a ir a la filosofía yógica. La palabra prana, los que viven del prana, en Ayurveda, esa palabra representa, nos habla de esa energía vital, esa energía que dentro de nuestro cuerpo lo sostiene. La palabra viene del sánscrito y se forma con el prefijo pra, que indica movimiento hacia adelante, y la raíz an, que significa respirar. Bien, pues para el prana designa en esta filosofía yógica y en el Ayurveda la energía vital, como te decía antes, o el aliento de vida que sostiene todos los procesos del cuerpo, mucho más amplio que el simple oxígeno que respiramos. Y de ahí nace lo de pránicos, usado siempre para referirse a quienes afirman vivir exclusivamente de esa energía vital sin necesidad de alimento y que entran en inedia. ¿Bien? En la práctica ambos términos suelen usarse prácticamente como sinónimos, respiracionismo, pránicos, pero tiene muchos matices. El respiracionismo y la autonomía son corrientes más modernas. La autonomía pues nace también en Rusia. Ahora lo veremos también, con quién. Bueno, son corrientes más modernas, ya te digo, que la de la tradición más antigua en India, que se ha practicado desde el principio de los tiempos. Bueno, pues suele presentarse como esa evolución espiritual en la que la persona deja de depender del alimento porque ha aprendido a alimentarse directamente de ese prana, de esa energía. Bueno, pues tenemos el ejemplo, el indio Ira Ratan Manek, conocido mundialmente por practicar esa mirada al sol, esa práctica de mirada al sol, conocida como sun gazing. Pues este hombre es el que lo ha llevado por todo el mundo y bueno, y es habitual escuchar muchas historias, ¿verdad? De personas que llevan años, historias
referentes, casos, incluso personas que llevan décadas sin comer ni beber y normalmente están ubicadas en India o vinculadas a comunidades espirituales en distintos países, pero siempre vinculadas a esas comunidades o a esas prácticas. eh, encontramos muchísimos casos. Yo aquí te voy a dar como los referentes de esas diferentes corrientes para poder entenderlas, para saber que existen, para que tú investigues también por tu lado. Tenemos el caso también de Wiley Brooks, que publica un libro en 1982 en el que explicaba que cuando estaba en la ciudad la contaminación, las energías desequilibradas, los campos electromagnéticos de otras personas, pues le obligaban a beber más, a comer más. Y simplemente él lo contaba porque necesitaba mantener ese equilibrio. Él compartió que le tomó años desarrollar una comprensión más clara y refinada del concepto, pero finalmente Wiley llegó a la realización de que el respiracionismo solo es natural en las vibraciones superiores de amor, de luz, en esas frecuencias altas. La persona, él ya nos lo explicaba, cosa que a lo mejor en el respiracionismo no estaba tan clara, pues este hombre, sobre todo en Estados Unidos, pues lo dejó mucho más claro. De hecho, el anterior respiracionismo pues cambia con este hombre, es el padre en Estados Unidos del respiracionismo. Wiley desempeña un papel fundamental en la introducción de este concepto en Estados Unidos, aunque con el tiempo la comprensión del respiracionismo se fue distorsionando. Wiley merece reconocimiento por haber iniciado la conversación y por inspirar a personas a explorar esa idea de sustento espiritual junto a la nutrición física. Vale, ese es el verdadero impulso que acompaña todo el proceso y que hace que sea posible. El desprenderse también de tu ego, el salirte del personaje. Entonces son personas, como él mismo lo decía, que tiene que vivir solo y muchas veces en la naturaleza. Porque como él decía, pues si estás en la ciudad estás expuesto a muchos más tóxicos, porque todo esto es un balance de toxicidad. Ya lo vamos a ir viendo. Tu cuerpo necesita liberar los tóxicos para no enfermar. Prácticamente desde esta cultura del ayuno, de la inedia, del respiracionismo, se entiende que el cuerpo enferma por todo lo que le echamos y que está en continuo proceso de desintoxicación. Y hay muchos casos. Te invito a que vas a encontrar muchas más personas que han estado en este estado durante años sin comer y sin beber, incluso sin beber, sí, no te parezca extraño. Nos rompe la cabeza, nos deja con el culo torcido, como digo yo. Pero sí, el caso más conocido y más documentado es el de Prahlad Yani, un asceta indio que estuvo décadas sin comer ni beber. Fue observado durante 15 días en 2010 por un equipo médico en el un Instituto de Investigación Militar en India, sin que se detectara ingesta de alimento o de agua en ese periodo. Al final te dejo enlazados los documentales donde vas a poder conocerle y una lista que seguro que te interesa de enlaces. Ahí te lo dejo. Tenemos, como habíamos dicho, una línea que nace en rusa y que se llaman autónomos porque realmente pues viven en esa autonomía, en esa libertad. Se entiende el no tener que volver a comer ni beber pues como una verdadera libertad y autonomía.
Anastasia Zilevich es una pionera en este concepto de la autonomía y una de sus principales investigadoras. Bien, ella mejoró las ideas también de los respiracionistas y es eso con lo que yo quiero que te quedes, que las diferentes corrientes como que se olvidaron y cuando se volvieron a retomar con el respiracionismo, pues se han ido puliendo, se han ido puliendo. Y esta mujer en Rusia, pues ha mejorado todas estas ideas y desde luego ellos creen que no es necesario ni comer ni beber. Ella añadió un detalle muy, muy importante. El ser humano tampoco necesita dormir. Comenzó su camino hacia la autonomía tras ser diagnosticada con poliartritis reumatoide. Según ella, dejar de comer fue un elemento clave en su recuperación y este caso no es el único. Hay mucha gente que practica la inedia y que viene de llegar a la inedia y al ayuno pues por fuerza mayor, como decimos aquí, porque no les quedaba otro remedio, porque tenían que sanar, porque ya tenían enfermedades importantes. También ella afirma que abstenerse de dormir y de beber agua ayuda a limpiar el cuerpo, aumenta el potencial energético y que realmente es el estado natural del ser humano. Tenemos muchas personas que hoy en día cada vez más, yo antes intentaba investigar o cuando me metía a buscar realmente no encontraba casos. Sí, oías que una mujer en Rusia, un yogi en India, siempre era pues así en India, pero no había casos cercanos. Hoy en día podemos seguir en Internet, podemos seguir en YouTube casos como el de Adriana Sarán o de Luz Lucero que día a día nos van subiendo su información, sus consejos, sus tips, cómo lo pasan, cómo lo están haciendo. O sea, hoy en día estamos siguiendo a la gente en su proceso de inedia y nos lo van contando y nos van compartiendo todas las tácticas que tienen, consejos para aguantar. Hay otro hombre, Max Cosmos, es investigador. Este hombre no ha comido ni bebido ni dormido durante más de 4 años. Su experiencia de autoexploración no se parece a nada visto con anterioridad y resulta fascinante. Todos resultan fascinantes. Él también afirma, pues eso, que tiene una conexión muy potente y está en 6 dimensiones al mismo tiempo. Max Cosmos es un investigador y un autónomo. No ha comido, ya te digo, en ese periodo. Nos lo cuenta él, que ha superado muchos obstáculos. Maxim no solo se volvió más fuerte, despertó, se descubrió a sí mismo, sino que también, como si dijéramos, es que pasó a otro estado, a otro nivel completamente diferente de existencia. Y esto le pasa a muchos, que por supuesto no se conocen, no dicen, oye, que yo llevo un año, que yo empecé y rodé y seguí. Hay otro chico catalán, hay en Andalucía, hay diferentes canales, hay testimonios, cada vez salen más también de otras épocas que se están recuperando, ¿vale? Pues de estos personajes que probaron en su momento a dejar de comer y de beber y que ahí siguieron y que no se murieron. Y como te digo, es todo un camino al que todos podemos acceder, ¿bien? Y una práctica sagrada en casi todas las tradiciones. Ahí te quiero llevar ahora porque, como te decía en el principio, como que lo hemos olvidado. En el judaísmo, por ejemplo, tienen un momento, el Yom Kippur,
el día del perdón, y se vive con un ayuno completo de 25 horas, sin comida, sin agua, como acto de arrepentimiento, como purificación del alma. En el cristianismo tenemos la Cuaresma, 40 días en los que Jesús ayunó en el desierto. Los primeros monjes del desierto egipcio, los llamados padres del desierto, ayunaban de forma severa, como camino directo hacia lo divino, y muchas órdenes monásticas mantienen aún reglas de ayuno y de abstinencia. Muchas órdenes monásticas, no solo del cristianismo, en todo el mundo. Por ejemplo, en el Islam, también el Ramadán es quizá el ayuno colectivo más practicado. El más practicado en todo el mundo a día de hoy. Es un mes entero absteniéndose de comida y de bebida entre el amanecer y el ocaso, entendiéndolo como purificación, como disciplina y comunión pues con esa comunidad. El hinduismo. En el hinduismo se le llaman brats. Los brats son estos ayunos rituales y se practican en fechas sagradas, en honor a distintas deidades. En la práctica del yógica y ayurvédica, por ejemplo, el ayuno se considera una forma de tapas, austeridades transformadoras, de quema de impurezas físicas, mentales, y dentro de esos brats hay uno que merece especialmente, porque es muy hermoso por su precisión casi astronómica, que es el Ekadasi, que es ese ayuno lunar. Por ahí puedes ver un artículo que tengo yo en el blog de la escuela, hablando solo del Ekadasi, de ese ayuno lunar, cómo se hace, bien. Lo encontramos en el budismo, como te decía, todos los monjes practican el ayuno tras el mediodía como parte del código monástico, el Vinaya. Y algunas escuelas incluyen retiros de ayunos prolongados como parte de esos entrenamientos espirituales. En China, en Japón, en todas las regiones budistas, también en todas las tradiciones chamánicas y de los pueblos originarios de América, el ayuno formaba parte de esos ritos de paso, en esas búsquedas de la visión, Vision Quest, donde pasar días sin comer y a veces sin beber, en soledad, en la naturaleza, pues era la puerta de entrada a una revelación personal. En la Grecia clásica, pues por ejemplo Pitágoras, yo he seguido mucho la corriente pitagórica y Pitágoras exigía a sus discípulos periodos de ayuno antes de enseñanzas filosóficas más profundas. Hipócrates, también considerado el padre de la medicina, llegó a escribir que comer cuando se está enfermo es alimentar la enfermedad. Y como ves, el hilo común es evidente: el ayuno nunca fue solo una práctica corporal, era una ofrenda en la cual se entregaba algo muy valioso, la comida, la comodidad, a cambio de algo mayor, y al mismo tiempo una austeridad que fortalecía el carácter. Y todos los que han hecho ayunos, todos los maestros que han hecho ayunos, lo dicen, que cuando tú lo haces como una entrega, algo valioso, voy a empezar mi ayuno, voy a sostenerlo, voy a aguantar un día más, es como que la fuente se integra contigo y te va agradeciendo. Cuando bajamos la vibración y cuando volvemos a caer, como que pasan cosas no malas, pero que bajamos la vibración.
Es todo un proceso que hay que vivirlo, pero desde luego que se entregaba como algo muy valioso para poder recibir a cambio algo mayor. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué lo hemos perdido en el camino, esto tan importante, tan sagrado, tan practicado? Bueno, pues en algún punto en el siglo XX el ayuno se separó de su raíz espiritual, pasó a vivir exclusivamente en el terreno de la dieta y de la báscula. Dejamos de preguntarnos qué le estoy ofreciendo a mi cuerpo, a mi comunidad, a algo más grande que yo, para preguntarnos únicamente cuántas calorías me voy a ahorrar o cuánto voy a adelgazar. Y no es casual que según va creciendo el interés por el ayuno intermitente, el mundo del fitness, muchas personas, en todo este mundo del fitness, pues muchas personas empiecen también a sentir el impulso de recuperar su sentido ritual. Estamos volviendo a esa intención, a hacerlo con intención, a hacerlo con silencio, acompañado de meditación, de un propósito claro o que no sea simplemente un recorte calórico. Que sea de verdad una sanación integral y una desintoxicación en todos los planos. Y lo ritualizamos. El poeta y maestro sufí Rumi del siglo XIII, dentro de la tradición mística islámica, en su obra El Masnavi escribió unos versos que suelen traducirse así: hay una dulzura escondida en el vacío del estómago. Somos laúdes, nada más. Si la caja de resonancia está llena de cualquier cosa, no hay música. ¿Te gustan estas citas? Son maravillosas, a mí me encantan. ¿Quieres aplicar el ayuno en tu vida? ¿Quieres experimentarlo? Aunque sea un poquito, decir, bueno, pues a ver cómo me va. A mí te invito a que lo hagas. ¿Cómo puedo aplicarlo hoy, Luisa? Vamos a hablar de los principales tipos de ayuno primero, porque vas a poder aplicarlos, pero poco a poco vamos conociendo pues, lo que yo te puedo dar. Seguramente encontrarás mucha más información. Y lo importante es la experiencia. Lo importante es que tú comiences. Hay muchos ayunos. Hay un ayuno que tú practicas todos los días y que esto es así. Cuando nos vamos a dormir, hay un ayuno natural. Es ese periodo entre la última comida del día y el desayuno de la mañana siguiente. Durante esta fase natural de ayuno, que suele abarcar 8 o 12 horas, ya tienen lugar procesos regenerativos en tu cuerpo, según el estado de salud y la composición de la comida de la noche, pero desde luego ya es un ayuno seco. Ni comes ni bebes, que es lo más potente para el cuerpo. No comer y no beber realmente desintoxica mucho más rápido. Un ayuno intermitente alterna ventanas de ingesta y de ayuno dentro del mismo día o la misma semana. Las variantes más conocidas son el ayuno 16-8, es decir, por si nunca lo habías oído, 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta. Esa ventana en donde yo como es de 8 horas. El resto del tiempo no como nada. O puede ser de 18-6 o de 5-2, llevándolo y marcándolo en los periodos de la semana. ¿Vale? Te invito a que encuentres mucha más información porque no lo puedo desarrollar yo aquí. Haremos, si os interesa, me lo dejáis ahí y yo os explico cada uno. Y bueno, estoy también preparando un libro con todo esto y con toda la práctica y con toda la experiencia que llevo yo durante 31 años de todas estas prácticas. Bien, ayuno intermitente, ayuno cuando dormimos,
el natural, el intermitente. El prolongado, vamos a llamarlo así, se extiende más allá de 24 horas, habitualmente de 1 a 3 días, lo puedes practicar a veces más, para empezar. Se suele hacer solo con agua, con infusiones, con caldos. ¿Os acordáis del famoso sirope de savia que hacíamos hace años mucho? Se puso muy de moda. Pues estar bebiendo líquido, pero este ayuno prolongado de 3 días a 10 o a lo que tú lo quieras sostener, es intenso a nivel metabólico. Conviene hacerlo con acompañamientos ahí ya de un profesional y de una persona que sepa guiarte, y especialmente si es la primera vez. Bien, y si no existe una condición médica. Ahora iremos. El ayuno seco, ese es el ayuno prolongado. El seco es la variante más exigente. Ni comida ni agua durante un periodo determinado y tiene fuerte peso simbólico en muchas tradiciones. Tradiciones espirituales. Es el que más riesgo fisiológico tiene, por lo que se recomienda máxima prudencia y comenzar con periodos cortos, ir probando. Vale, después vas a poder encontrar ayunos terapéuticos, periodos de ayuno que abarcan desde 24 horas, varios días, pero ya con una específicamente supervisión médica específica. Hay muchos ayunos terapéuticos, por ejemplo, el de Butchinger. Luego tienes ayunos espirituales o religiosos. Todos estos que practicamos, como hemos visto, pues igual que se ha hecho durante siglos, en el Ramadán, en la Cuaresma, el Yom Kippur, los Brats hindúes. Este objetivo no es tan metabólico, sino más de conexión, de disciplina con la comunidad. En todos los campos, te quiero decir. Es en tu cuerpo y es en la comunidad también. Hay un ayuno, Ayurveda, que se llama el ayuno Kitchari. Hay muchas variantes, ¿vale? Ayuno de comer proteína animal, ayunos con batidos verdes. Hay todo lo que te puedas imaginar, porque esto se ha extendido de una forma muy creativa, ¿vale? Entonces, tú tienes que encontrar tu fórmula, como se dice. Tú tienes que encontrar tu fórmula y empezar a andar el camino. Bueno, ¿y qué es lo que sabemos desde la ciencia médica? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios físicos que hoy la ciencia empieza a confirmar, pues es una mejor regulación de la insulina, la autofagia celular, más claridad mental. Para nuestros ancestros eran casi una consecuencia lógica de vivir alineados con algo más grande que el propio apetito. Y la ciencia médica nos habla de enfermedades en las que el ayuno nos ofrece múltiples beneficios, como por ejemplo las enfermedades metabólicas, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, en prevención y en terapias de cáncer, ¿vale? Pues bueno, si estás preocupado, si conoces a alguien que tenga estas enfermedades, hoy en día se sabe que el ayuno favorece, beneficia en todos estos procesos. Es un tratamiento, eso sí, con la supervisión adecuada, porque hay enfermedades en las que se requiere precaución, como por ejemplo si tienes
glucemia o gota o trastornos alimenticios o de bajo peso, en el embarazo y en la lactancia, en periodos de lactancia, bueno, pues consulta con tu médico. Yo solo te he presentado aquí una batería de recomendaciones, de información para que sepas un poquito más acerca de esto. Si resuena contigo, si dices, venga, sí, es que quiero ya practicar un ayuno, quiero sentir esos beneficios, esa experiencia en mi cuerpo, pues Luisa, ¿cómo puedo yo empezar mi propio ritual de ayuno? Si sientes esa llamada, ya te digo, de recuperar el ayuno como práctica, no como dieta, sino como ritual, como lenguaje con tu propio cuerpo. Porque sí, te recomiendo que lo practiques, que abras una ventana de ayuno, que la practiques, que experimentes con tu cuerpo, porque no hay una fórmula específica para todos. Cada uno tiene que empezar a su manera, a su ritmo. Todos llevamos diferentes esferas mentales, emocionales. Partimos desde unas bases diferentes todos. Entonces, encuentra la tuya, cómo te viene a ti bien, ya te lo va a ir diciendo la vida, tira por aquí, por allá y sigue, experiméntalo. Cierra la ventana de un ayuno y empieza otro más adelante. Experimenta comiendo, experimenta cuando comes, compara, observa. Yo te recomiendo que empieces por ventanas cortas, con un ayuno intermitente. Busca, investiga, infórmate. Acompaña el ayuno de algo que le dé sentido, silencio, una intención concreta, una oración, una meditación, en lugar de simplemente aguanto sin comer todo el día. Llévalo a tu vida, que fluya el espíritu, que sea, quiero decir, que sea algo espiritual, no solo físico, y comienza a completar las 24 horas de ayuno sin comida, pero haz también un ayuno de silencio, de dejarlo todo, de dejar de hacer para poder parar y para poder observarte el proceso. Y escucha tu cuerpo, porque el ayuno nos va a sumar claridad y nos va a desintoxicar. Es posible que al principio pues tengas ese periodo en el que te sientes confusa, con dolores a lo mejor, pues venimos de mucha intoxicación, de comer procesados, harinas, café, azúcar, lácteos, en fin, todos sabemos ya que todo eso hay que liberarlo, que lo echamos dentro, pero luego hay que liberarlo. Entonces, en esos días intensos de ayuno, tu cuerpo va a empezar a liberar y puede ser a lo mejor dolores de cabeza o sentirte agotado, pero eso va a pasar, aguanta, y si quieres dejar la comida después y puedes pasar a 3 días, a 6, a 9, incluso combinar 2 días de ayuno, 2 de ayuno seco, sin líquido ni agua, otros 2 de ayuno normal. Eso lo hacemos en retiros. Bueno, el ayuno, cuando se recupera con conciencia, se hace un ayuno consciente, pues ya no es una privación. Vuelve a ser lo que fue durante muchos años, un espacio de vacío en el que hacemos sitio a algo más grande que nosotros mismos. Hay que verlo así. Déjame tus comentarios. Bueno, si te ha gustado este vídeo y has llegado hasta aquí, pues como decimos todos los youtubers, por Dios, ponnos un like, suscríbete. Desde aquí, desde Coradi Vida Consciente, seguimos explorando todas estas prácticas ancestrales, con los pies puestos en la evidencia actual y en la ciencia. Si quieres profundizar en el ayuno, escríbeme.
porque es mucho mejor hacerlo de una forma en compañía, en comunidad y segura. Puedes agendar conmigo un momento, yo estaré encantada y te dejo aquí debajo un montón de enlaces, el enlace también al blog de la escuela donde vas a encontrar documentales, todos estos personajes de los que te he hablado, pues directamente vas a poder verlos, vas a tener toda la información para que puedas hacer ayunos normales, ayunos secos, en fin, casos. Ahí te lo voy a dejar todo. Y bueno, te saludo desde el corazón, Gashó. Como siempre, me despido de ti hasta la próxima entrega.